Buenos días, yo soy José Correa y voy a explicarles algunos conceptos básicos sobre la teoría de conjuntos y algunos tipos que son útiles al momento de aplicar la teoría. Los conjuntos son colecciones de objetos y dichos objetos forman parte de la colección si cumplen con una propiedad enunciada por medio de un lenguaje preciso. Solamente un objeto pertenece a un conjunto si cumple con una propiedad. Dentro de esta teoría se pueden observar dos tipos de relación, una relación de pertenencia y una relación de inclusión. Es posible observar que entre el objeto y el conjunto existe una relación binaria, donde el objeto pertenece al conjunto. Es una relación de pertenencia. Cabe destacar que el objeto puede ser tanto un conjunto como no ser un conjunto, lo cual no afecta en la relación de pertenencia entre objeto y conjunto. Por ejemplo, si tenemos un elemento A que pertenece a un conjunto A, dicha relación es de pertenencia, es decir, que A pertenece con el símbolo E, A pertenece al conjunto A mayúscula. En la relación de inclusión se puede observar cuando el objeto consiste en otro conjunto y este se le denomina subconjunto y el carácter de la relación obviamente es de inclusión. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tenemos un conjunto B que es subconjunto de A, esto quiere decir que B pertenece a A. Lo que explicaba anteriormente, que el objeto puede ser tanto un conjunto como no ser un conjunto. Lo que quiere decir que cuando hay una relación de inclusión, también hay una relación de pertenencia. Hay dos maneras de definir conjuntos formalmente. Por extensión, es decir, enumerando o nombrando todos los elementos que pertenecen al conjunto, esto se haría con una letra mayúscula representando el conjunto y se iguala a pues la cantidad de elementos encerrados en llaves. Eh, para definir por extensión un conjunto cuya cantidad de elementos es muy grande, pero estos son concretos y queda claro cuáles son, se utilizan puntos suspensivos para omitir elementos. Por ejemplo, los números impares del 1 al 501. Vamos a nombrar ese conjunto, el conjunto n mayúscula, y eso se iguala a 1, 3, 5 puntos suspensivos hasta 501. Todo eso encerrado entre llaves y separado por comas. La otra manera de definir formalmente un conjunto es por comprensión. En este caso se utiliza una propiedad común a un grupo de objetos y igualmente se encierra entre llaves. En estos casos siempre se utiliza un símbolo, una barra que significa tal que. Por ejemplo, un conjunto de todos los números múltiplos de 5, n es igual, entre llaves se pone x tal que x es múltiplo de 5. Esto quiere decir que el conjunto n está formado por todo número x tal que x sea múltiplo de 5. Ahora los tipos de conjuntos. Pueden haber conjuntos iguales cuando
tienen dos conjuntos los mismos elementos finitos, cuando la cantidad de elementos de un conjunto se pueden contar, o al contrario, puede ser un conjunto infinito, que es cuando la cantidad de elementos es infinita. Otro tipo de conjuntos que nombré anteriormente es el subconjunto o los subconjuntos, que consiste en aquel conjunto que se incluye dentro de otro conjunto. Está el conjunto vacío, que no tiene ningún elemento. Y una propiedad muy interesante de este conjunto es que es subconjunto de todos los conjuntos. Hay conjuntos disjuntos o también llamados disyuntivos, que son aquellos que no comparten ningún elemento. Hay conjuntos equivalentes cuando tienen dos conjuntos la misma cantidad de elementos sin que estos sean iguales. Pueden haber conjuntos unitarios que poseen solamente un elemento, conjunto universal o conjunto de referencia que contiene todos los elementos dentro de un contexto concreto o una teoría en particular. Estos son solamente algunos de los tipos de conjuntos que existen en la teoría. Continuamos con mi compañero Ricardo Briceño. Buenas, mi nombre es Ricardo Briceño y continuando con el tema de la teoría de conjuntos, vamos a explicar lo que sería la operación de unión y la operación de intersección. La operación de unión es una operación que combina dos conjuntos para formar uno nuevo que contiene todos los elementos de ambos conjuntos, sin repetir ninguno. Se denota como A, un símbolo que parece una U, B, donde A y B son los conjuntos que se están uniendo. Por ejemplo, si tenemos el conjunto A, que tendría como valores 1, 2 y 3, y el conjunto B, que tiene como valores 3, 4 y 5, la unión de A y B sería A unión de B, que daría como resultado 1, 2, 3, 4, 5. Esto significa que el nuevo conjunto está formado por la unión de A y B y contiene todos los elementos de A y todos los elementos de B, sin repetir ninguno. En este caso, el conjunto resaltante tiene los números del 1 al 5. La operación de unión es útil cuando queremos combinar dos conjuntos para obtener un conjunto más grande que contenga todos los elementos de ambos. Es importante tener en cuenta que la operación conjunto de unión no afecta a los conjuntos originales. Los conjuntos A y B siguen siendo los mismos y después de realizar la operación unión, es decir, que no los afecta. Luego tenemos la operación de intersección, que la operación de intersección es una operación que combina dos conjuntos para formar uno nuevo que contiene solo los elementos que están presentes en ambos conjuntos. Se denota como A y como una U al revés de y B, donde A y B son conjuntos que se están intersectando. Esto es diferente a la operación unión porque aquí solamente agarra el valor que tengan en común ambos conjuntos. Por ejemplo, si en el conjunto A tenemos que es 1, 2 y 3 y en el conjunto B es 3, 4 y 5, la intersección entre A y B va a ser solamente 3. Ese sería el resultado de la operación intersección. Esto significa que el conjunto que está formado por la intersección A y B contiene solamente un elemento que está presente en ambos conjuntos. Em, la operación de intersección también es útil cuando queremos encontrar los elementos comunes entre dos conjuntos. Al igual que con la operación unión, es importante tener en cuenta que la operación de intersección no afecta a los conjuntos originales. Los conjuntos A y B siguen siendo lo mismo después de realizar la operación de intersección. La teoría de conjuntos es una rama de la matemática que estudia las propiedades y relaciones de conjuntos. Esto también puede parecer abstracto, pero tiene numerosas aplicaciones en las prácticas de diversos campos. A continuación se van a nombrar varios campos en los cuales es fundamental. En el primero tenemos que en la lógica. La teoría de conjuntos proporciona la base para una lógica matemática. Los conjuntos se utilizan para representar proposiciones, operaciones lógicas como la negación, la conjunción y la disyunción. Se pueden expresar mediante las operaciones entre conjuntos.
también tenemos en el álgebra. En la álgebra los conjuntos se utilizan para representar los números reales, los números complejos y otros objetos matemáticos. Los conjuntos también se utilizan para definir estructuras algebraicas como grupos, anillos y espacios vectoriales. En la probabilidad, la teoría de conjuntos es fundamental en el estudio de la probabilidad. Los eventos se pueden representar mediante conjuntos y operaciones entre conjuntos, como la unión, la intersección y la diferencia. Se utilizan para calcular las probabilidades. También tenemos en la topología. La topología es una rama de las matemáticas que estudia las propiedades de los espacios y las funciones continuas. Los conjuntos se utilizan para definir los conjuntos abiertos y cerrados en un espacio topológico, así como las relaciones de la continuidad entre espacios. Tenemos en la teoría de los grafos. Los grafos son estructuras matemáticas que se utilizan para representar relaciones entre objetos. Los conjuntos se utilizan para definir los vértices y las aristas de un grafo, así como para realizar las operaciones como la unión y la intersección de grafos. Tenemos también en la teoría de la computación, que en la teoría de la computación es fundamental la teoría de los conjuntos, ya que se utiliza para representar conjuntos de símbolos, conjuntos de estados y conjuntos de transiciones en autómatas y máquinas de Turing. Por último, solamente hay que decir que estas son solamente algunas de las aplicaciones más comunes de la teoría de los conjuntos. En general, esta proporciona un marco conceptual y una herramienta y herramientas matemáticas que son fundamentales para el estudio numeroso del campo de las matemáticas y de otras disciplinas. Gracias por su atención.